Buen día. De regreso a mis podcasts. He estado un poquito alejada, pero ya estoy de vuelta trayendo mis mejores invitados. Y hoy tengo una personalidad que me encanta, a la que me une muchos años de amistad desde mi revista. Y la verdad es que me siento complacida de tenerlo conmigo hoy en A Otro Nivel con Anabela Najem. Se trata del licenciado Víctor Orobio. ¿Cómo estás, licenciado? Bienvenido a Otro Nivel. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, inclusive tuve una portada en Exacto, Selecta, por muy eso. vendida. Exacto. Recuerdo eso con mucho cariño y estoy Selecta. complacido de estar aquí nuevamente contigo. Gracias. Bueno, tú sabes que yo siempre me gusta empezar mis entrevistas con la misma pregunta. Pero en esta ocasión quiero que te corresponda a ti decir quién es Víctor Orobio. Wow. Mira, Víctor Orobio es un vencedor. Es un hombre valiente, inquisitivo, luchador, que siendo consciente de muchas necesidades en su momento, libró una batalla contra un enemigo muy poderoso, la pobreza, y la derrotó. Con dignidad y valentía la derrotó. Y Víctor Orobio hoy en día es un ejemplo de alguien que no se rinde, de alguien que sabe echar para adelante y que tuvo y tiene visiones muy claras en la vida. Víctor Orobio es un profesional que salió de la matriz del corregimiento de Caledonia, calle 33, la época de las barracas. Recuerdo aquella barraca donde me crié, con pasillos angostos y escasa luz, donde aprovechaba cada rincón para sentarme allí y estudiar para mis exámenes universitarios. De allí salí a lugares muy humildes en Panamá, pasé por la Facultad de Arquitectura y luego de todo ese recorrido encontré mi verdadera pasión, el derecho. Y hoy te puedo decir con mucha humildad, pero también con mucho orgullo que a lo largo de estos 30 años he participado en más de 1000 procesos Wow. legales. ¿Mucho? Mucho, mucho. Víctor Orobio es un hombre que desde joven se casó con la disciplina. Soy un hombre muy ordenado, extremadamente ordenado. Y una persona que, producto de esa organización y esa disciplina, le sacó provecho a la profesión. He manejado excelentemente mis recursos. Y bueno, hoy represento el orgullo de mi familia y de muchos de mis grandes amigos que estuvieron conmigo en la universidad, que me llaman constantemente a felicitarme, y de muchos profesores, entre ellos el decano de la Facultad de Derecho, que siempre recordamos una nota que me puso, la más baja que saqué en toda la Wow. carrera, 73.80 en ciencias políticas. Y todavía que nos encontramos, él me recuerda porque yo le pedí que por favor me eliminara esa nota y me dejara repetir la materia, pero no lo hizo, me dejó la nota. El rector de la Universidad de Panamá me invitó hace un par de meses a dar una charla sobre una ley que se estaba aprobando en la Asamblea de Diputados y allí estaba mi profesor, el decano de la Facultad de Derecho, y me recordó ese momento. Y me encantó porque en público contó la historia y se sentía muy orgulloso de su alumno Víctor Orobio. Y cuéntame algo, licenciado, ¿cómo lograste convertirte en uno de los mejores abogados de Panamá? Porque así lo eres. Mira, la verdad yo pienso que el hombre se convierte en lo que piensa. Esa es mi creencia, ¿no? Te digo esto porque desde la universidad yo rechacé la idea de ser servidor público. Yo respeto y amo a los servidores públicos. De hecho, tengo muchos compañeros de la universidad que han llegado inclusive a ser procuradores de la Nación y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En maestría compartí salón con el
el ex procurador que acaba de salir, Javier Caraballo. Y también en maestría compartí salón con la actual magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Así que yo aprecio mucho a los servidores públicos. Pero en el caso de Víctor Orobio, pues yo tenía una ansia feroz por el queso. Por el queso. Sí, yo ¿El quería, queso qué quería era? comerme todo el queso, no quería dejar ni un pedacito. Y yo Ok. estaba consciente que por la vía pública no lo iba a lograr. ¿Sí? Así que desde la universidad yo decidí que iba a ser un abogado privado, independiente, Y de prestigio. con mi propia empresa. Y bueno, de prestigio porque también siempre tuve esa visión de poder ver más adelante y me fui proyectando de décadas en décadas. Víctor Orobio no nace de la noche a la mañana. Yo cuando tenía 20 años, yo me veía y decía cómo quería verme a los 30. Y cuando cumplí 30, me hacía una proyección para los 40 y decía, cuando tenga 40 años, yo quiero estar así y de esta manera. Y así hasta que cumplí 50 años. Entonces, mi vida siempre ha sido proyectada, siempre ha sido visualizada. Nunca mi vida es una sorpresa. Entonces, cuando uno se enfoca en estas cosas, pienso que por naturaleza las cosas van llegando. Claro. Y empecé a atender casos muy complejos, muy grandes, de mucha publicidad. Y eso pues me fue llevando a ser conocido y los clientes me fueron llamando. Y, Perdona que te interrumpa, cuál fue tu último caso más fuerte que has tenido en el último tiempo? bueno, eh, muchos ¿El casos de Rafael difíciles. Guardia? El caso de Rafael fue muy complicado por el momento histórico, ¿sí? Y fue un caso que va a quedar en la historia. La verdad que sí, el caso de Rafael no va a haber otro precedente igual. Pero fíjate que los casos más difíciles que yo he atendido no son los casos que dan mucha publicidad mediática, ¿sí? Porque no sé por qué me he dado cuenta en estos casi 30 años de carrera que los procesos de mucho ruido mediático no son los que representan un verdadero desafío jurídico, Claro. ¿sí? Porque regularmente los casos, sobre todo los casos relacionados con la política, siempre hay un tema allí de mucha influencia por la calidad de la persona, los fiscales cometen muchos errores porque van contra la persona y de alguna otra forma quieren condenar a esa persona. Entonces dejan muchos vacíos que los abogados sabemos aprovecharlos. Claro. No es que la persona sea inocente, sino que a veces hay muchos errores en la investigación. Eh, pero además de eso, estos personajes, pues tú sabes, cuentan con muchos recursos para preparar pruebas, para defenderse bien. El tiempo siempre favorece a estos procesos. Así que para mí los casos más difíciles que yo he atendido son aquellos a los que me he enfrentado a un aparato estatal. Casos donde me han amenazado inclusive. Wow. Sí, claro, yo he recibido amenazas. Por ejemplo, no sé si recuerdas, cerca del año 2000, se abrieron las puertas de un puente en construcción del Corredor Norte, Las Palmitas de San Miguelito. Eso fue en el gobierno, comenzando el gobierno de Martín Torrijos y terminando el de Mireya. Y allí se murieron 3 niños, quedaron sepultados. Ah, yo sé cuál es. Sí, Ajá. y 3 más quedaron lesionados. ¿Sí? Ese caso yo lo atendí y yo logré condenar tanto en la parte penal y logré condenar al Estado panameño por ese caso. ¿Sí? Eso fue un caso muy mediático que la verdad es que me abrió bastante puertas, pero son procesos que yo los he sufrido, Claro. los he vivido. Eso es O horrible. sea, fueron noches y noches de trasnocho buscando el método, la fórmula, la parte jurídica, ¿no? Y recibiendo amenazas del gobierno, porque recuerdo en esa ocasión me encontré con un ministro de Estado, para no darte un nombre,
que en un supermercado, creo que fue el Rey o PriceMart, nos encontramos y me dijo, mira, nadie se atrevió a ir contra el gobierno y tú te estás atreviendo, así que atente a las consecuencias. Y yo simplemente le contesté, es que yo no vivo de la política, yo no recibo dinero de la política, yo no soy político, yo soy abogado, así que haga lo que ustedes quieran. Claro. ¿Sí? Y cuéntame algo, ¿qué hizo Víctor Orovio para marcar la diferencia? Porque abogados hay un montón, pero no todas logran tener la misma notariedad que Víctor Orovio ha tenido. Mira, yo creo que pensar diferente. La verdad es que pensar diferente creo que marcó la diferencia. Te puedo contar historias. Mis amigos más cercanos, ¿no? Ellos tenían un estilo de vida y una forma de ver la profesión diferente a la mía, ¿no? Yo me dediqué a trabajar al 100%. Cuando ellos estaban en discoteca, yo estaba trabajando. Cuando estaban en bares, yo estaba trabajando, ¿sí? Cuando estaban en muchos viajes, yo estaba trabajando. Entonces, la verdad es que siempre me he considerado una persona rara o rareza, porque mis gustos, mis pensamientos y mis comportamientos, créeme que han sido muy distantes de la mayoría de mis amigos. ¿No? Y yo creo que ese enfoque, ¿no? De querer ser alguien, de querer ser alguien notorio y de querer seguir luchando contra este enemigo que te dije de la pobreza, de la historia familiar, que verdaderamente eso fue una decisión personal que yo adopté y créeme que eslabón a eslabón le fui quitando la cadena a ese enemigo peligroso y le gané. Y para lograr eso tuve que hacer algo diferente. O sea, yo no podía ser y comportarme y decidir de la misma manera de los que siempre lo han hecho y que no han logrado nada en la vida. Yo tenía otra visión. Y yo creo que ser diferente ha sido Tu éxito. el éxito. Créeme que sí, ser diferente ha sido la causa, la motivación y lo sigo haciendo, yo sigo Y siendo aparte diferente. también me consta que eres un hombre muy familiar de tu casa, de tu familia, de tus hijos. Me consta porque los conocí desde niño y eso es algo muy bonito. ¿Cómo pudiste manejar estas cosas? Mira, esa parte es muy importante. Es muy difícil, créeme que sí, ser exitoso, cargar con una empresa, atender cantidad de clientes y sobre todo quedar bien en la profesión si no tienes al lado a una aliada o a un aliado en caso de una dama que de una u otra forma te ayude a salir adelante. Yo tuve la suerte de casarme con una mujer que proviene de una dinastía familiar, de aquellos que el matrimonio es para toda la vida, enfocado en los hijos y en la familia. Así fueron sus bisabuelos, así fueron sus abuelos y así fueron sus padres. Mi suegro murió hace 5 años y tuvo 50 años de matrimonio con mi suegra. Entonces, eso para mí también ha representado un pilar importante, la presencia de mi esposa en mi carrera, porque ella lleva adelante una misión, ¿no? En la que yo participo, pero la carga la lleva ella. Sí, la de sí, tus hijos, Claro. Pero por otro lado ha sido también la actitud mía frente a mi familia, claro. ¿sí? De yo entender que tengo una profesión que me absorbe, que tengo unos clientes a quien tengo que dedicarles mi tiempo, pero que de alguna manera no va a existir un tiempo que no es trabajo y que ese tiempo tiene que ser para mi familia al 100%. ¿Sí? Te felicito porque no todo el mundo piensa así y no todo el mundo lo hace. Y a mí sí me consta, porque vi tus hijos desde niño, que tú eras un hombre dedicado a pesar del trabajo y eso tiene mucho valor, por lo menos para mí y para mucha Sí, sí, gente. sí. Mi familia, nosotros inclusive te comento que en mi hogar nosotros no copiamos modelos. Igual, no sé si de alguna forma hubo una conexión entre mi esposa y mi persona en cuanto a comportamientos pasados o ejemplos de vida, ¿no? Pero nos parecemos muchos y no copiamos modelos. Nosotros, en realidad, donde está el uno, donde Está el está otro. uno, estamos todos.
Y eso para mí pues representa también un gran éxito, más que la profesión, es el éxito de mi familia. Claro. Tengo, Y tengo 4 hijos pequeños, para mí son pequeños, bueno, ya no tanto. porque fíjate, Víctor, que es el mayor, ya va a cumplir 20 años y el último tiene 13 años. Ya crecieron, pero todavía son chicos. Ya son maduros y tienen criterio y saben quién es su papá y su mamá. Pero bueno, Así es. cuéntame algo. ¿Y cómo has manejado casos tan controversiales y cómo logras ganar estos casos? Bueno, hay un tema que es, esta pregunta no solamente me la haces tú, sino que me la hacen estudiantes de derecho, eh, compañeros, algunos sobrinos políticos, ¿no? Y yo siempre lo presento de la siguiente manera. Eh, Uno se enfoca, ¿sí? Cuando tú mentalmente crees que solamente puedes manejar casos o problemas pequeños y puedes resolver problemas pequeños, esa es tu realidad, ¿sí? Es decir, si solamente piensas que tienes algunas limitaciones para entrar en algo grande, ¿no? Esa es tu realidad y nadie te va a salvar de esa autoderrota mental. No. Nadie te va a salvar de eso. Pero si piensas lo contrario, ¿sí? Que tú puedes resolver temas grandes y complejos, también esa será la realidad de tu vida. Nunca en mi vida yo quise resolver nada fácil. Te cuento una historia. El primer pago que yo recibí como abogado fueron $7,000. Y en aquella época, $7,000 los cobraba un abogado con 20, 30 años de experiencia y en casos muy grandes. En casos muy grandes. O sea que yo, desde que inicié mi carrera, yo dije que estaba preparado para resolver temas complejos y estaba preparado para resolver temas grandes. Y esa fue la realidad de mi vida. Empezaron a llegar mis casos muy complejos, algunos noticiosos, otros que no eran noticia. Por ejemplo, te puedo mencionar el caso del ex futbolista, creo que uno de los mejores futbolistas que ha tenido la selección colombiana, Freddy Eusebio Rincón Valencia, el coloso de Buenaventura que le llamaban, que en paz descanse, murió hace un año. Él fue sometido en Panamá junto a más de 100 personas a un proceso internacional por narcotráfico y otro tipo de delitos. Era el dueño de Nautipesca. No sé si Ah, ya me acuerdo recuerdas del de caso. Nautipesca. Ujú. Ese caso fue feo. Horrible. Yo en plena audiencia logré que a Freddy Rincón el juez le revocara la captura internacional. Y luego de la audiencia logramos en un fallo histórico que fuera declarado inocente. Esto, aquí en la época de Martín Torrijos metieron preso a un director del Servicio Marítimo Nacional, no sé si recuerdas, producto de que los norteamericanos capturaron un barco con una cantidad de toneladas de cocaína y se llevaron a los tripulantes para Estados Unidos y ese barco se lo donaron a Panamá. Ya me acordé. ¿Sí? Ujú. Y cuando el barco estaba en manos de Panamá, custodiado por el director del Servicio Marítimo Nacional de la época, inventaron que en ese barco había más droga. Eso fue un invento. Y fue un invento porque logramos demostrarlo en el juicio que fue un invento. Casos muy difíciles que yo he atendido. Wow. Porque traje al capitán y a los marinos que habían sido condenados en Estados Unidos, los tuve en el juicio y logré sacar la verdad que ahí no había más droga. Pero el gobierno del momento, porque este director no se llevaba bien con la Procuraduría del momento, inclusive con el presidente, tenían algún pequeño roce, utilizaron ese tipo de cosas para meter preso a este señor que era totalmente inocente. ¿Sí? Y con muchas amenazas, porque inclusive a mí me amenazaron varias veces y al mismo juez que tenía ese caso lo amenazaban con que lo iban a meter preso si se atrevía a fallar a favor de esta persona. ¿Sí? Entonces, Horrible. esos son los casos que a mí me llegaron, pero eso fue producto, es como una cadena. Es como una cadena. Yo empecé atendiendo casos muy complejos y me mantengo en eso.
Sí, yo he visto que tú tienes casos difíciles, pero bueno, tú eres un abogado que tiene una experiencia y, por ejemplo, los casos con ribetes políticos, los casos difíciles, ¿y cuántos de estos casos han pasado por tus manos? Wow, muchos casos yo he atendido. Es muy difícil darte un número, ¿no? Pero mira, no sé también si recuerdas tres pescadores de Playa Leona que fueron confundidos por el personal antidroga de Panamá y los mataron y los confundieron con extranjeros o mexicanos, eh, donde las unidades que cometieron el crimen contaminaron a estos fallecidos con sustancia ilícita para que salieran positivos en una prueba que le llaman IONSCAN y les implantaron un arma de guerra. En ese caso, nosotros, sin ningún tipo de recurso por parte de los familiares, logramos condenar a todos los agentes antidrogas, ¿no?, que participaron en ese operativo y logramos condenar al Estado panameño por ese caso. ¿Sí? Aquí, en una época también hubo una inundación, en mi opinión, casi premeditada de un grupo de empresarios en Prados del Este, donde cientos de familias perdieron sus residencias Ah, yo me acuerdo en el de eso. gobierno de Mireya. Ajá. Sí, creo que fue en el gobierno de Mireya, si no me equivoco. Y si me equivoco, me disculpan, pero No, yo ha sí me pasado acuerdo mucho de ese tiempo. cuento. Eh, Ese caso lo sacamos adelante y logramos que se le aplicara detención preventiva a algunos de ellos y por muchos años estuvieron sometidos a medidas cautelares. ¿Sí? Así que entre los que recuerdo, pero O sea, que tú eres un sí, abogado, wow. sí, entre los que recuerdo yo. Pero, Mira, te digo una cosa, estoy ya en un cuarto de mi libro, Mis mejores defensas. Estoy escribiendo sobre mis mejores defensas y ¿cómo se va a llamar el libro? mis mejores defensas. Ujú. La gran satisfacción que sentí fue cuando empecé a seleccionar los casos que quería hablar de ellos y fue el listado, cuando empecé a contar, porque yo todo lo guardo, desde mis estados financieros, todos los años, desde hace 30 años los guardo todos los años, desde mis declaraciones de renta, desde cada facturita que yo compro en La Rocha, todo lo guardo, todo lo guardo. Y cuando yo conté la cantidad de casos que han pasado por mis manos, yo dije, wow, ¿cuántos años yo tengo? Yo tengo 100 años. No, De verdad, yo dije, yo tengo 100 años. ¿Cómo he podido atender tantos casos? Y eso para mí representa una claro, gran satisfacción. por supuesto, espero estar invitada a ese lanzamiento. Sí, 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 la verdad que sí. Y ya te digo el nombre, no se va a llamar Mis mejores defensas, Víctor Tú Orobio. eres un abogado penalista. ¿Son los casos penales tu única especialidad? La gente me identifica como abogado penalista, ¿sí? Pero obviamente porque he atendido casos penales y los casos penales, algunos, o los conocidos, alteran el ánimo de la población, O sea, penalista, estamos hablando, o sea, de cárcel, de de cárcel, delitos, delitos, drogas, etcétera, todo etcétera, tipo de delito, etcétera. homicidio, Penal. penal, eso es penal. Ajá, eso es lo que tú llevas. Sí. No, eso es lo que la gente me identifica y verdaderamente ese fue mi comienzo, ¿sí? Y déjame decirte una cosa, amiga, yo amo el derecho penal, lo amo, y, y yo inicié mi carrera atendiendo casos penales, ¿no? Y eso lo voy a llevar con mucho sentimiento hasta el último día de mi vida. Pero fíjate que paralelamente al derecho penal, yo fui el precursor valiente en Panamá que desde aquella época empecé a demandar al Estado panameño por daños ocasionados a personas naturales o jurídicas, ¿no? Por representante del Estado, específicamente por mala prestación de los servicios públicos en general. En aquella época
quien demandaba al Estado panameño, por un lado no lo hacían porque decían, no, es que al Estado no se le gana. No, eso es difícil, eso es complicado ganar al Estado. Y por otro lado tenían miedo porque decían, oye, tú te vas a meter contra el Estado nacional, vas a tener mucha repercusión de parte de los funcionarios del gobierno de turno. Pero como yo tenía tanta ambición por el queso, Que está buena esa sí, palabra. yo empecé a demandar al Estado panameño y fui abriendo ese camino. Y cuando los abogados en el país empezaron a darse cuenta que yo condené al Estado panameño y empezaron a salir las condenas en contra del Estado y las sumas que yo estaba ganando producto de estas demandas, entonces ya no era un temor, ahora era algo que anhelaban los colegas de tener un caso para poder demandar al Estado. En estos momentos te comento que nosotros en la firma manejamos aproximadamente 400 demandas en contra del Estado panameño. En este momento. Sí. Dios mío. Yo atiendo individualmente, no sé si también recuerda, claro que sí vas a recordarlo, el envenenamiento masivo De dietilenglicol hace, eso ya va para mucho 20 tiempo. años. Bien. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia tuvo que verse en la necesidad de crear una unidad especial para atender esos casos, de los cuales el 99% son míos. Wow. Eso fue horrible. Sí. Así que la gente me identifica como abogado penalista. Lo quiero, lo adoro y bienvenido, y es así. Pero también he sido un abogado que me he dedicado a otras ramas del derecho, como el derecho contencioso administrativo. Y en la firma atendemos otros temas también. Hay abogados que atendemos laboral, civil, comercial, ¿no? Pero la etiqueta siempre la voy a llevar como abogado penalista. Claro. Porque siempre van a acordar el abogado de la televisión, el abogado que defendía a tal fulano. Y yo la verdad que me siento muy contento, me siento muy feliz de la aprobación de la gente, donde yo voy, en las instituciones, las oficinas, siempre soy bien recibido. Eso es muy importante. He La verdad que tenido, tú eres un caballero. sí, y he tenido experiencias donde, por ejemplo, he estado en el lobby, en el counter de una institución y el ministro o el viceministro o el gerente general se ha dado cuenta que yo estoy allí y me manda a buscar. Claro. Me manda a buscar y eso para mí pues Pero eso se representa... llama credibilidad. Sí. Y muchas gracias, la verdad. Y yo soy un hombre muy respetuoso, extremadamente respetuoso. Nunca le digo una mala palabra a nadie. ¿Sí? Me sé controlar, tengo una autogestión emocional increíble. Bueno, dicen que los abogados son psicólogos. Sí. Nunca pierdo la calma. Sí. Mucha gente ha querido entrar en conflicto conmigo. Yo no permito eso porque para mí eso no hay ganancia. Así que yo creo que me siento contento y aquí hay Víctor Orobio para rato. Así es, tío, así va a ser. Cuéntame algo. Hay un tema que últimamente ha sido de mucho interés para algunos sectores. Incluso el presidente de la República y el Contralor han opinado al respecto en el tema de los equilibrios contractuales. ¿Qué es esto? ¿Estás o no de acuerdo con los equilibrios contractuales? Yo estoy de acuerdo con el cumplimiento de la ley. ¿Sí? Y los funcionarios a nivel nacional están para cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Los equilibrios contractuales están en la ley de contrataciones públicas. ¿Pero la están respetando en este momento? Y los directores, los gerentes, ¿no? Los ministros, los viceministros, las juntas directivas que están tomando decisiones, negándole el derecho a los empresarios, a los contratistas del Estado, están violando la ley y están violando la Constitución. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto que sí. Y que tengan mucho cuidado, porque los gobiernos son pasajeros, ¿no? Pero las leyes quedan, la Constitución queda y quedan las instituciones judiciales, ¿no? Y también quedan los abogados que sabemos actuar. Entonces, el comportamiento, las acciones adoptadas por los funcionarios públicos en este gobierno, ¿no?
pudiera comprometer al Estado en demandas muy peligrosas para el Estado. Y le está hablando a alguien que es especialista en esta materia. Tú eres ¿Sí? especialista en equilibrios Yo contractuales. soy especialista en demandas contra el Estado panameño. No, eso sí. ¿Sí? ¿Ok? Ajá. Y Es el que tema de los esa equilibrios, palabra de equilibrios sí. contractuales, yo nunca la había escuchado. Equilibrios contractuales, ¿qué significa? Proporcionalidad. ¿Sí? Cuando se inicia una relación entre un contratista del Estado con el Estado para llevar a cabo una obra, tiene que haber una proporción, tiene que haber un equilibrio, una correspondencia, ¿no?, del contrato que se ha firmado, hablando económicamente. ¿Sí? Hay un precio que se pactó y que el Estado tiene que pagar ese precio, y el contratista tiene que ejecutar la obra en base a ese precio. ¿Sí? Hay un equilibrio. Pero resulta ser que en la ejecución de la obra ocurren desequilibrios, ocurren caos, ¿no? Ocurren situaciones que están lejos del alcance del empresario, como por ejemplo inundaciones, terremotos. Hemos tenido casos donde el contratista se encuentra con vicios ocultos en la tierra. Se encuentran con situaciones donde debajo de la tierra el Estado no sabía, y esto pasaba un río, por ejemplo, o pasaban líneas eléctricas, muchas cosas que eso no está en el alcance de previsión del contratista. ¿Y qué pasa con eso? Incrementa los costos. Claro. Entonces, al incrementarse los costos, ¿no?, lo que se pactó con el Estado no alcanza para terminar esa obra. Entonces, hay que buscar un equilibrio. O sea, hay que negociar esas situaciones. ¿Para qué? Para que el empresario pueda culminar la obra y el Estado reciba su obra. ¿Sí? Okay. Me parece a mí en lo personal, créeme, con mucho respeto, te lo digo, que el presidente de la República, siendo abogado, ¿sí?, bueno, también es su estilo, ¿sí?, haya dicho públicamente que no está de acuerdo con estos equilibrios contractuales. Y esto genera una estabilidad enorme. ¿Estabilidad o inestabilidad? Inestabilidad, corrijo, muchas gracias. Ajá. Esto genera una inestabilidad profunda. ¿Por qué? Porque eres la cabeza. Y esas palabras no las pueden malinterpretar los funcionarios, los subalternos. Y está ocurriendo. Está ocurriendo. Entonces, esos son los equilibrios contractuales. O Bueno, sea, esos son como licitaciones. es una licitación que se hace. Lo que se hace con el Estado regularmente son licitaciones. Es un procedimiento para llegar a cerrar una contratación, para que un empresario se gane el contrato. Es una Pero a veces licitación. ni te pagan. Pero estos desequilibrios se da es en la ejecución de la obra, ¿sí?, por muchas razones. Entonces, yo estoy de acuerdo, por supuesto, porque eso lo dice la ley y todos debemos cumplir la ley. Esos son los Tú equilibrios sabes que yo he contractuales. querido entrevistar al contralor, porque me parece que es una persona muy inteligente, pero nunca me ha dado una entrevista. Puede ser que no sea importante o no soy una televisora, pero a mí me gusta cómo habla, pero bueno, no me ha dado la entrevista. Voy a seguir luchándola. Vamos a Sigue ver. luchando. Él es un Porque tipazo. Él sí, es un tipazo. yo digo que él es un hombre presidenciable. Sí, sí, él es un tipazo y te la va a dar. Ten la seguridad que se la Vamos va a a ver dar. si me la da porque he llamado, pero bueno. Yo estoy diciendo te la va a dar a ti. A ver si algún día yo le pido una y también me la da. Pero yo no soy nadie, así que digo, No. vamos a ver. Dime una cosa, Víctor, ¿cuál es tu opinión sobre la relación de los Estados Unidos con Panamá con respecto al canal? ¿Y qué piensas que los estamos manejando bien o mal? Mira, yo sí creo que lo estamos manejando bien. Yo creo que sí. Yo creo que el presidente está haciendo su trabajo, y otro presidente en su lugar haría un poquito más, un poquito menos, tomaría decisiones un poco más profundas, más agresivas, pero en mi opinión lo está manejando bien. Lo que yo veo entre la relación de Estados Unidos y Panamá es una relación que ha sido muy buena y duradera por muchos años, ¿sí? Y es que tiene que ser así porque fíjate que los Estados Unidos le dicta los parámetros a Panamá de lo que debe hacer. Y siempre ha sido así, eso no es un secreto. En materia de seguridad del Estado,
todas las leyes que nosotros aquí en Panamá aprobamos y discutimos en la Asamblea de Diputados sobre materia de seguridad de Estado vienen de Estados Unidos. Ah, mira, no sabía eso. Sí, nosotros siempre aquí hemos hecho lo que los Estados Unidos quieren que nosotros hagamos. Puede ser que el presidente de la República no lo vaya a reconocer porque él es el jefe del Ejecutivo y él tiene en su poder, en sus manos, la defensa del Estado y tú sabes, no se puede minorar la calidad de nacional. Pero la verdad la conocemos, ¿no? Los abogados, los diputados, ¿no? Que han pasado por la Asamblea saben que históricamente es así, ¿sí? Y por otro lado, cuando el débil, que somos nosotros, le pedimos algo a Estados Unidos, algún apoyo, también siempre lo recibimos. Entonces, en una relación donde yo te dicto lo que tienes que hacer y donde yo te doy cuando tú me pides, es una relación bastante duradera y bonita. ¿Sí? Claro, es verdad. ¿Sí? Y si lo quieres representar metafóricamente, como el padre cuando el hijo se porta bien y hace todo lo que se le pide, siempre está bien con su hijo. Claro. Y el hijo va a estar bien con su padre cuando también su padre le da lo que el hijo necesite cuando lo necesita. Así que es una relación siempre duradera. Bueno, El tema es entre el señor Donald Trump con el Canal de Panamá, que es otro tema. Y yo creo que esta tensión, la verdad, va a terminar pronto porque el señor Donald Trump va a estar en la presidencia de Estados Unidos por 4 años. Él no puede reelegirse. ¿no? No, ningún ciudadano norteamericano puede ser presidente en Estados Unidos por 3 ocasiones. O sea, así que él fue presidente ya y este es su segundo mandato. Él no puede reelegirse esta vez. Eso es bueno para Panamá. ¿Sí? Pero yo siempre lo que he visto es que esta es una posición personal del presidente Trump. ¿Sí? Esta persona, que yo he leído bastante de él, no lo conozco, yo soy su amigo, yo sé que tú lo conoces y eres su amiga, pero este señor siempre ha tenido una filosofía y es que tú decides si te pisan o tú pisas. Esa es la filosofía de él, ¿no? O permites que te pisan o tú pisas a otro. Y él, por naturaleza, siempre su filosofía es pisar a los demás. Ha pisado bastante. Y ha pisado bastante. Sí. Entonces Que esa es su personalidad, ese es él, ¿no? Yo creo que a Panamá lo que le toca es seguir haciendo lo que está haciendo y resistir. Resistir a estos ataques que son, en mi opinión, es más emotivo que otra cosa. Pero los Estados Unidos no está de acuerdo con esto. Esto es un tema del gobierno de Trump, no de la población norteamericana. Exacto. ¿Sí? Entonces, esto hay que verlo. Yo no le tengo preocupación a esto, para nada. Yo he escuchado muchas entrevistas y pues, los medios, y yo me quedo observando a la gente que opina. Yo no lo veo. Mira, nosotros no estamos en una época expansionista. No estoy diciendo que Estados Unidos no tenga el poder para sumar territorios. Si Estados Unidos quiere invadir a México, lo invade y lo suma. Y si quiere invadir a Panamá de nuevo, lo invade y lo suma. Sí, yo no estoy diciendo que no tiene ese poder. Lo que estoy diciendo es que el momento histórico no es para eso. Ellos son los defensores de la democracia mundial. Ellos ahorita están controlando al mundo que pueden controlar, pero con estrategias políticas, ¿no? Antes los controlaban con el tema del comunismo. O sea, al que era comunismo le ponían una etiqueta de comunista y por ahí empezaba el control. Ahora controla con el tema de los defensores en contra del crimen organizado, ¿no? Entonces el país que no se alinee, ¿no?, a la política de ellos contra el crimen organizado va a estar mal. Claro. Y por ahí y los controla. Así que no estamos en una época donde los Estados Unidos, siendo el defensor mundial de la democracia, está pensando en sumar territorios como Panamá usando el pretexto del canal. No, esto tiene una posición personal del presidente Trump y esto como empresario que es, también tendrá un rédito económico. Y eso es así. Así que esto es más económico y personal, ¿no?, que una posición del pueblo norteamericano. Es verdad. ¿Y qué opinas del nuevo Procurador General de la República? ¿Podrá hacer un buen trabajo al frente de una institución tan cuestionada? Yo conozco a Luis Carlos Gómez, Yo también lo conozco, obviamente. pero yo le dije, cuando lo nombraron, dije que te metiste en un lío.
Sí, sí, el nuevo procurador, bueno, él es abogado Penalista. para ser procurador, tiene que ser abogado y es un abogado litigante y también fue servidor público. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ah, yo no sabía Sí, esa él parte. estuvo en la Procuraduría muchos años. Él salió con Ana Matilde Gómez, si no me equivoco, y desde ese periodo se mantuvo litigando hasta que fue nombrado ahora procurador. Así que mira, la verdad es que lo que yo te pueda decir de él, eh, poca relevancia tiene porque yo siempre digo que nosotros acumulamos. En nuestra vida hay acumulaciones, no hay restas, ¿no? No hay restas, solo acumulaciones. Entonces, tarde que temprano, esa acumulación que hacemos, producto de nuestras acciones, nuestras conductas, nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida, etcétera, etcétera, que te van creando algún nivel de hábitos en la vida, siempre van a salir tarde que temprano. Si son buenas, pues va a salir el resultado bueno. Si son negativas, va a salir un resultado negativo. Así que yo lo conozco como esposo, tremendo esposo, padre, Padre. padre. Lo que te puedo decir de eso es muy positivo. La parte que a mí no me agrada del Ministerio Público, ¿no? Es que es una institución que si al presidente de turno le da la gana, te vas porque te vas. Y te quemaste. Entonces, cuando tú estás en una institución con esa debilidad, ¿no? Es allí donde entra el juego. ¿Qué va a hacer el procurador, ¿no? Para mantener ese equilibrio, para mantener esa independencia en una institución donde el poder real lo ejerce el Ejecutivo? Entonces, nosotros quisiéramos siempre ver un procurador 100% enfocado en los hechos y no en personas, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el procurador solamente se enfoca a investigar hechos, sin importar el nombre de la persona, su nivel social, su filiación política, sin importar ningún accesorio que rodea a esta persona, ¿sí? Solamente, ¿no?, que investigue hechos. Cuando un procurador hace eso, entra en conflicto con el Ejecutivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Ejecutivo siempre quiere cabezas, ¿no? Todavía Yo no, recuerdo, todavía no hay ninguna bueno, pero yo cabeza. recuerdo, mira, para ilustrarte bien lo que te acabo de decir, yo recuerdo la casa por cárcel de Ernesto Pérez Valladares. Sí, Yo no. sí, yo recuerdo. Es más, por poco lo meten preso en una cárcel, ¿En ¿sí? serio? Y creo que le dijeron hasta allá no. Pero eso fue un deseo del presidente de turno, ¿sí? Entonces, eso significa enfocarse en personas. Si el procurador del momento se hubiera enfocado en los hechos, cuando me refiero a hechos, me refiero a las conductas que nosotros desplegamos, ¿sí? Si nosotros ejecutamos una conducta que se enmarca en un delito, hay que investigarlo, Claro. ¿sí? A eso me refiero. Si el procurador del momento se hubiese enfocado solamente en los hechos, Ernesto Pérez Valladares nunca hubiese tenido casa por cárcel, ¿sí? Entonces, esa es la parte que es el desafío que tiene cualquier procurador que llega a ese cargo en Panamá, porque hay una debilidad muy tremenda, yo diría que una debilidad muy grande del procurador y una fuerza muy poderosa por parte del Ejecutivo para controlar esa institución. Y por eso es que tú ves que aquí en Panamá ningún presidente que llega se impone cambiar las reglas de cómo nombrar a un procurador, ¿no? Y cómo es la exigencia para el cumplimiento de los requisitos para ese cargo. Porque todos saben que esa es una cuota de poder que tienen. Entonces, yo lo que creo es que tengamos un optimismo positivo, ¿no?, en el procurador Luis Gómez. Él es un joven y yo creo que si él piensa, ¿no?, en seguir una carrera profesional exitosa, entonces él va a luchar por su éxito personal, ¿no? Y no le va a interesar ninguna presión del Ejecutivo. O sea, en otras palabras, si me pides algo y yo considero que no debo hacerlo y me vas a votar, vótame. Pero yo voy a luchar por mi nombre
voy a luchar por mi familia Yo creo que y voy a luchar por mi profesión. no quiero meter las manos en el fuego, pero yo creo que Luis Carlos Gómez es un hombre serio, correcto, y que se la está jugando en ese puesto. Belleza, Yo creo eso. belleza. Digo, no sé, lo traté varios años, teníamos oficina frente a frente, y siempre me pareció una persona súper. Nunca me imaginé que iba a aceptar un puesto de procurador, te lo digo de verdad. Cuando lo vi con guardaespaldas y cosas, yo le dije, Luis Carlos, no te entiendo. Pero bueno, cada persona puede, ¿cómo se dice esto? Sí, tomar sus Tomar decisiones. sus decisiones y experimentar cargos, ¿no? Así es. Además Sí, es la persona de confianza del presidente. Acuérdate que él lo sacó de la cárcel. sí, 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 por supuesto. Así que De tiene acuerdo, todo el círculo cero. Pero bueno, yo le deseo muchos éxitos a Luis de Carlos, la acuerdo, verdad. de acuerdo. Y cuéntame una cosa, licenciado. ¿Qué opinas del caso de Martinelli, el exilio? Esto ha dejado el país como que no sé. Mira, Martinelli, yo siempre he visto a Martinelli mal. Sí, Mal. sí, mal, jurídicamente mal. Eh, Tú sabes que Y ese poco de abogados que tiene. yo lo he visto jurídicamente mal y te voy a decir que no hay mucha esperanza eh, que esto termine bien a favor de él. O sea, que lo pueden ir a buscar. Sí, no hay mucha esperanza. Yo, por ejemplo, mira, en el continente, salvo el caso del actual presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula. Lula da Silva, el resto, todos los presidentes que han sido investigados, acusados y condenados por robarle al erario, les ha ido horrible. Y han muerto inclusive en la cárcel. En serio. Sí, sí, te lo digo, te lo digo. Pero mira, Correa no. Sí, lo que pasa es que en esto no se puede generalizar. Es la persona a la que se le ha enjuiciado, ¿no? Y se le ha demostrado y se le ha condenado. Ok, Yo no entonces. estoy diciendo, Ajá. ojo, ojo, yo como abogado y sobre todo abogado defensor, yo no estoy diciendo que Martinelli sea culpable o inocente. Yo no estoy diciendo que Martinelli deba estar en la cárcel o en su casa. No estoy diciendo eso. Digo, ya tiene edad para estar en su No, casa. no, no, no estoy diciendo eso. Yo mi opinión se basa en derecho comparado, ¿no? Y en mi experiencia como abogado. Sí. En este tipo de casos, siempre los estados aplican un principio general de prevención, ¿sí? Que eso lo establece el Código Penal. Prevención general. ¿Qué significa esto? ¿No? Proteger a la población, ¿no? Y al país para que el ejemplo de este gobernante o este ministro que está condenado sirva para que los que vienen, ¿no? O los que están sepan que si hacen lo mismo van a pasar por la misma situación. Y ese principio de prevención general se lo aplicó Ricardo Martinelli a Manuel Antonio Noriega. ¿Sí? Yo escuché a Ricardo Martinelli decir públicamente que Noriega ya era un anciano, que ya no representaba un peligro para Panamá. Yo lo escuché, pero nunca le sustituyó la detención preventiva, o sí, el cumplimiento de la pena por una prisión en casa. No, no, sí se la No, dio. no, 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 nunca se la dio. Se la dio a los días de morir producto de una operación cerebral que él tuvo, Sí, es verdad. que yo creo que él tenía un tema de cáncer en el cerebro, y producto de esa operación, que ya el tipo ya estaba casi para morir, ahí se la dio. Pero antes no. ¿Y por qué no se la dio? Porque estoy seguro que su equipo, y estaba en manos de él porque el cumplimiento de las penas, no, el regente del cumplimiento de las penas es el Ejecutivo, a través del Sistema Nacional Penitenciario. ¿Por qué no se la dio? Justamente porque este principio se aplica para que, de prevención general, para que en este país nadie ni siquiera se atreva a montar una dictadura nuevamente, que en este país nadie se atreva a hacer algo así, porque si lo hace, le va a pasar igualito que a Noriega. Entonces, este principio es aplicado en todos los estados. Ok, pero ahora que ya no está en Panamá, que salió exilado a Colombia. El problema es que el proceso de Ricardo Martinelli en Panamá queda intacto. Intacto. O sea, que no puede regresar aquí. No, no, es que aquí tiene una orden de captura. Aquí en Panamá tiene una orden de captura. Así que, ¿cuál es la ventaja de Martinelli? Que en el exterior, o sea, Colombia, donde está ahorita, ¿no?
lo mantenga exilado hasta que él muera. Pero si quiere ir para Italia, Bueno, o que otro país le dé un asilo y Colombia renuncia al que tiene y se lo da a otro país y entonces entre la coordinación entre Colombia y el otro país lo manden para Italia. Y en Italia se quede 10, 15 años y después se quiere ir para Francia y Francia le da asilo y entre Francia e Italia los mandan a Italia y así termina su vida. qué horror, ¿ah? Pero eso no es lo que él quiere. Lo que él quiere solamente está en manos de una sola institución en esta república, que es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, Y ya le han negado todo. que tiene en sus manos una demanda de inconstitucionalidad contra la condena. Esa es la única institución que lo puede salvar a él, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, esta corte, el ambiente que se ve en esta corte actual, yo como abogado te lo digo, ¿sí? No se le ve esa aroma o ese aire de querer entrar a un razonamiento de ese nivel y decir que después de un proceso que se llevó en cumplimiento de la norma, unos dicen que legal, otros dicen que ilegal, pero en cumplimiento de un proceso, ahora Estados Unidos le ha negado el derecho de revisar algo así, el tema del principio de Eso lo especialidad, vi. ¿no? Y que venga esta Corte Suprema de Justicia a decir, no, vamos a declarar que la sentencia es inconstitucional. Para hacer eso, la Corte debería estar controlada por Ricardo Martinelli, y no es así. Entonces, yo como abogado te digo una cosa que no es lo mismo que te va a decir un ciudadano común que no entiende estas cosas, porque la verdad es que la opinión que uno se crea o la verdad que uno se crea y que haces conclusiones producto de informaciones noticiosas o de afiliación política, esa verdad nunca coincide con la realidad jurídica. Nunca, jamás. O sea, lo que se dice a favor de Ricardo Martinelli no necesariamente es lo mismo que está en los expedientes. Los que conocen esos expedientes es los jueces que han estado allí, los magistrados que han tocado ese caso y ahora el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Esa es la verdad jurídica del proceso. Pobrecito. ¿Qué te puedo decir? Pero por lo menos está libre y ya no está encerrado en una casa. No sé cómo aguantó Tú tanto. le dices pobrecito, yo le digo pobrecito, otro le puede decir pobrecito, pero hay otro sector, y por eso es que el sistema judicial de ningún país queda bien con ese país cuando decide un caso con ribetes políticos. Claro. Nunca va a quedar bien. Bueno, Porque, yo soy amiga de Ricardo Martinelli hace 50 años. porque si el Pleno de la Corte declara que esa sentencia es inconstitucional, ¿no? Va a tener más de la mitad del país en contra. ¿Sí? Y si declara que es constitucional, va a tener la otra mitad en contra. O sea que al final del camino son los tribunales que tienen que decidir estos Bueno, temas. por lo menos podemos decir que él hizo muy buenas obras en este país. A mí me tocó inaugurar el metro con mi personal de Selecta y él. Y la verdad que fue un wow para este Panamá, este metro. Y así muchas obras, pero bueno, se enredó, me parece. Pero bueno, ya no está, Veremos qué ya se ocurre. fue. Todavía queda mucha tela que cortar en ese caso. Sí. Pero bueno, licenciado, la verdad que me gustaría que me dejaras un mensaje para que toda la gente que va a escuchar este podcast, que van a ser bastante, eh, nos, nos opines todo lo que tú piensas. Mira, me despido de tu público, de, Este podcast se va a ver de tu mucho. podcast, me despido de tus seguidores. Y mira, identidad. Yo creo que el panameño tiene que estar identificado con lo que quiere. Este país es maravilloso y tiene su propia historia. ¿Sí? Nosotros hemos superado o hemos pasado por dos independencias. Independencia de España, de Colombia. Tuvimos un proceso de recuperación total de nuestro territorio y del Canal de Panamá. Hace algo más de 10 años tuvimos un auge económico envidiable en la región. Este país ha sabido caerse y levantarse. Yo recuerdo los golpes que recibía de los policías en la época de la dictadura.
Una vez me pegaron una patada en el estómago por no entregar mi agenda, que tenía cosas personales, y casi me muero, casi me matan. Entonces este país ha vivido historias, pero aquí está. Aquí está, este país sabe levantarse y echar para adelante. No dejemos reducir al país en temas personales. Yo en los últimos años he visto a un país reducido a Ricardo Martinelli, reducido a Vamos, a Nuevo Camino, a José Raúl Mulino, a los políticos, ¿no? Y como que hemos perdido esa verdadera identidad de ser nacional, de que nosotros individualmente podemos romper las cadenas y podemos echar para adelante y podemos, si hoy somos pobres, podemos ser ricos mañana, si hoy no tenemos una educación, podemos lograrla, si no, tenemos todo para lograrlo, ¿sí? Entonces, más que enfocarnos en política y de apoyar a un político y de hablar bien de un político, de hablar mal de un político, vamos a enfocarnos en nosotros, en echar para adelante, en conquistar nuestro propio imperio, que podemos conquistarlo. Yo soy un vivo ejemplo de eso. Así que Sí. mi mensaje es lograr mayor identidad. Bueno, ha sido un placer tenerlo hoy aquí en A Otro Nivel con Anabela Najén. La verdad, me encanta todo lo que has dicho, ha sido verdad y espero que próximamente tengamos otros temas. Con mucho gusto, con mucho gusto. Gracias por Estoy estar un poquito conmigo. retirado de los medios, pero ahí estoy, ahí estoy. Yo también he estado un poquito retirada por otros motivos, pero ya regresé, ya regresé. Qué bueno, qué bueno. Pero bueno, muchas gracias a todos mis lectores, oyentes. Este podcast lo vamos a subir mañana, ya va a estar afuera. Y espero que les guste porque ha sido una entrevista muy interesante, muy diferente a lo que siempre he hecho. Y es un hombre muy valioso, licenciado, la verdad. Muchas gracias. Gracias, gracias.